Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, después de estos días de fiesta, de descanso, de reflexión, de meditación, pues ya llegamos otra vez a nuestra responsabilidad que es alimentarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu de Dios para seguir haciendo su obra en este 2025. Y hay tanto que tenemos que aprender, tanto, porque nunca dejamos de aprender. En nuestro último estudio acerca de el Espíritu Santo, de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, estudiamos que tenemos tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Un hijo de Dios que es guiado e influenciado por el Espíritu Santo opera desde la primera dimensión, que es la del Espíritu. Nuestro hombre espiritual se forma cuando nacemos de nuevo y se desarrolla por la obediencia a la palabra y la guía del Espíritu Santo. En el ámbito espiritual, ese es el balance perfecto. El hombre espiritual quiere más de Dios y menos de sí mismo. Por eso anhela la guía del Espíritu. Quienes viven en la carne operan en la segunda dimensión de su humanidad, el alma, que es el lugar donde se originan las perversiones. Y por eso son egoístas, egocéntricos, ambiciosos, indisciplinados y tienen apetitos incontrolables. Quieren más de sí mismos y menos de Dios. Vivir conforme a los deseos de la carne equivale a ser guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y por consiguiente, la prueba de que una persona está viviendo en la carne es que sus acciones y decisiones no son dirigidas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, si sus emociones están fuera de control, quiere decir que no está caminando bajo la influencia del Espíritu. Es más, caminar en la carne abre la puerta a la tentación. Y esa es una manera de decirle sí a las ofertas del enemigo. Cuando caminamos en esa condición, el Espíritu Santo no puede guiarnos. Según la Biblia, la carne es cualquier cosa que no tiene la influencia del Espíritu Santo. No podemos caminar con el Espíritu Santo sin crucificar a diario nuestra carne. El día que no crucifico mi carne, puedo cometer los peores errores. Y por eso al final de cada día puedo revisar las decisiones que he tomado y ver si fui guiado por mi carne o por mi espíritu, si fui influenciado por mi vieja naturaleza o por el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo es caminar bajo su influencia. Y quiere decir que ya no hacemos las cosas de acuerdo a los deseos de la carne. La palabra de Dios nos enseña a renovar nuestras mentes para que pensemos como Cristo, que pensemos y nos dejemos guiar por su Espíritu, como dice Romanos 12:2. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice segunda de Timoteo 1:7. Y para evitar ser guiados por la carne, debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Solo así seremos guiados por Él en todas las cosas. Si tú estás luchando con la carne, ve a la cruz. Ese es el lugar donde Jesús murió, donde pagó el precio por nuestra redención y donde desató su poder para que podamos vencer la carne. Crucificar la carne forma parte de nuestro sacerdocio, de ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo delante de Dios y dejar nuestra vieja naturaleza en el altar, como dice Romanos 12:1, que nos ofrezcamos nosotros en sacrificio vivo. Ese nuevo sacerdocio viene en forma de sacrificios espirituales, como orar, ayunar, dar, adorar, alabar. Cuando estamos en ese estado de sacrificio, el Espíritu Santo puede hablar a nuestro ser interior, guiarnos a toda verdad, a hacer la voluntad de Dios y desatar su poder sobre nosotros. Debemos sacrificar al hombre viejo o nuestra vieja naturaleza para que el nuevo hombre espiritual pueda vivir. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Para muchos, nada es más real que su lógica y su naturaleza carnal. Ellos consideran sus problemas, dificultades y temores más reales que el Espíritu Santo. Sin embargo, desde el momento que alguien deja de vivir en la carne y comienza a vivir conforme al Espíritu de Dios, Él se hace más real y puede discernir su guía y dirección. Así, Él adquiere más importancia que los deseos de la carne. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu, llevamos una vida santa, apartada de lo malo, y aún nuestros sentidos naturales son santificados. Jesucristo es la persona que más debemos de admirar, porque como hombre nos mostró que podemos vivir en victoria si cedemos todo a Dios y caminamos en el Espíritu. En la tentación de Jesús en el desierto, podemos ver una poderosa ilustración de esto. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu de Dios dirigió a Jesús al desierto para que siguiera los pasos que lo llevarían al cumplimiento de su propósito. Y notemos que aunque Jesús fue tentado por el enemigo, él permitió que el Espíritu lo guiara. A través del ejemplo de Jesús, el Padre le mostró a la humanidad cómo vencer la tentación del enemigo. Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, dejó sus atributos divinos en el cielo. Filipenses 2:7 dice que él renunció a sus privilegios divinos. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Se hizo hombre para modelarnos una vida guiada por el Espíritu. Jesús nunca cayó en pecado y por eso alcanzó el destino glorioso que el Padre tenía preparado para él. Jesucristo nos mostró cómo derrotar al enemigo, vencer la tentación y agradar al Padre en todo. Por eso no fue una coincidencia que Jesús se enfrentara al diablo en el desierto. El enemigo vio la oportunidad de engañar al Hijo de Dios de la misma forma como lo hizo con Adán y Eva, pero se sorprendió al ver que Jesús no cayó en ninguna de sus tentaciones. La carne no era la realidad de Cristo, porque Él estaba completamente lleno del Espíritu de Dios. Del mismo modo, hasta que el Espíritu Santo no sea más real que tu carne y mi carne y el ámbito natural, ni tú ni yo lograremos vencer la tentación. Y te pregunto, ¿son acaso la fama, el sexo, el dinero, el orgullo, la glotonería más reales que el Espíritu Santo? Si para ti es así, siempre caerás en cualquier trampa que el enemigo te ponga. En tus propias fuerzas, un hombre natural no puede vencer al diablo. Sin el Espíritu Santo, tú ni siquiera podrás pelear contra los enemigos, los demonios, mucho menos vencerlos. Las tentaciones que no puedes vencer hablan de cuánto de la vida de Dios aún falta, mientras que las tentaciones que vences revelan cuánto de la unción del Espíritu Santo tienes tú. Recordemos que Dios nos da su Espíritu para que venzamos toda tentación, tal como lo hizo Jesús. Esto quiere decir que todo creyente tiene el potencial o la capacidad de ser guiado por el Espíritu de Dios, porque Él vive en nuestro interior y porque Cristo nos modeló cómo escuchar su voz. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No puede haber dos capitanes en el timón de nuestra vida. O nosotros tenemos el control o lo tiene Cristo. Debemos darle nuestra vida a Dios, morir a nuestro yo, crucificar la carne y dejar que Cristo sea nuestro capitán, nuestro amo. Nosotros somos esclavos, aunque esto es difícil de entender para algunos. Tenemos que dejar de caminar en la carne si insistimos en manejar nuestra vida, si elegimos seguir nuestras propias ambiciones y deseos, si optamos por hacer nuestra propia voluntad, quedaremos descalificados para caminar en el Espíritu.
Solo la guía del Espíritu Santo nos llevará a un lugar seguro en la voluntad de Dios. Por eso te desafío hoy a dejarte guiar por el Espíritu Santo, a reconocer sus impresiones e intuiciones y a oír y obedecer su voz. Dios quiere que manifestemos su poder en la tierra, que seamos sus testigos fieles, como Él lo dijo en Hechos 1:8. Él envió a su Espíritu para que sea nuestro guía, para hacerle conocer su voluntad y revelar sus planes. Solo tenemos que rendirnos y cederle el mando, vaciarnos de nosotros mismos, renunciando a nuestra voluntad egoísta, nuestras ambiciones personales, nuestro razonamiento humano, y dejemos que Dios viva en nosotros. Y la diferencia la notaremos cuando cualquier persona que esté en contacto con nosotros vea el cambio. Si hoy tú dices, Espíritu Santo, quiero que me ayudes a orar, que me ayudes en mi matrimonio, en mis negocios, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi familia, en mis hijos y todo lo demás, Él te va a guiar y su influencia se hará más fuerte en tu vida. Él pondrá el deseo en tu corazón para buscarlo, para renunciar a la carne y rendirte a Él. Así seremos empoderados espiritualmente y adquiriremos un sentido claro de dirección en nuestra vida. El caminar cristiano demanda que tú crucifiques la carne y te rindas a Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando la Escritura dice hijos de Dios, se refiere a los creyentes que entienden la importancia de ser guiados por el Espíritu. Muchas personas nunca han escuchado la voz de Dios y esto habla de su nivel de crecimiento espiritual. Los creyentes inmaduros no conocen la voz del Espíritu y nunca aprendieron a oírla. Por eso no pueden ser guiados por Él. Para llegar a ser hijos maduros de Dios tenemos que aprender a ser guiados constantemente por Él. Es necesario que dejemos atrás nuestra inmadurez y busquemos a Dios más que nunca para que podamos oír su voz con claridad en medio de estos tiempos malos, demoníacos y peligrosos. Para la supervivencia de la iglesia es esencial que los hijos de Dios seamos guiados por su Espíritu, porque así es como conquistaremos nuevos territorios para el reino de Dios y nos moveremos de gloria en gloria. Ahora, no he dado el título de hoy: el río, las olas y el fluir del Espíritu Santo. En Mateo 24:14, cuando Jesús habló de los tiempos finales, Él dijo que la mayor señal sería que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. Pero ¿qué necesitamos? Como cuerpo de Cristo, la iglesia está entrando en uno de los tiempos más hermosos de la historia, pero también de mayor peligro y también de mayor poder, el mayor derramamiento del Espíritu Santo que la tierra jamás haya visto, en preparación para el regreso de Cristo. Por eso es importante que reconozcamos las tendencias y patrones que nos llevarán a crecer y fluir correctamente en este gran avivamiento espiritual. El Espíritu Santo es la expresión de Dios en la tierra. Sin Él, no sabríamos qué operaciones Dios está iniciando, ni hacia dónde, ni hacia dónde nos está llevando. Perdón. Ay, perdón. Perdonen. Ahora, si queremos experimentar los movimientos de Dios, necesitamos oír lo que el Espíritu está diciendo ahora. Como dice Apocalipsis 2:7. Debemos estar atentos al fluir del Espíritu Santo hoy, tanto en la iglesia como a nuestro alrededor. Pero ¿cuáles son las claves para entender los movimientos del Espíritu? Eso está muy hermoso. La visión del profeta Ezequiel dice en Ezequiel 47:4-5, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000
y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. El Espíritu Santo es como el agua de un río que nos cubre a medida que nos metemos cada vez más profundamente en él, hasta que la única forma de cruzarlo es a nado, nadando. Así debería ser nuestra relación con él. Debemos sumergirnos por completo en su poder, en su presencia y su manifestación, hasta que seamos capaces de nadar en el río de su presencia y seguir cada nueva ola y movimiento que él traiga a la tierra. Pero ¿cuáles son las claves para entender el río, las olas y el fluir del Espíritu Santo, como lo dice el título de hoy? ¿Mm? Primero debemos de entender que todo avivamiento está fuera de nuestro control. Escúchalo bien, nadie de nosotros puede decir que nosotros provocamos, provocamos un avivamiento, porque este viene del Espíritu. El río del Espíritu viene del trono de Dios. Dice Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río del Espíritu lleva la actividad del trono de Dios a la tierra y fluye de regreso al trono. Quienes están espiritualmente cerca del trono de Dios y saben lo que el Espíritu está diciendo, hoy pueden entender la actividad del reino. Si no conocemos el trono ni el río que fluye de él, los movimientos del Espíritu Santo no tendrán sentido para nosotros. La obra del Espíritu de Dios nos pasará por encima, porque no encaja con nuestra agenda personal. A veces la gente trata de imitar, de clonar avivamientos que han ocurrido en otras épocas o lugares, pero falta el verdadero mover del Espíritu. Es posible copiar las formas de Dios, la manera como antes se hicieron las cosas, pero el movimiento del Espíritu de Dios nunca puede clonarse, porque el Espíritu Santo siempre tiene algo diferente para cada tiempo, país, región, ciudad, comunidad, para cada creyente. Necesitamos discernir los movimientos que el Señor tiene para nuestra vida y territorios, y después hacernos parte de los mismos, a fin de llevarlos en nuestro espíritu para compartirlos con otros. Los movimientos del espíritu solo se pueden sentir o discernir cuando participamos en ellos. Tú no puedes cargar un avivamiento del que no participas. Por eso necesitas saltar al río del espíritu. Y para que el río del espíritu se manifieste, para que la palabra logos y rema de Dios sean vivas en nosotros, pues deben trabajar juntas la palabra logos y rema, como ya lo hemos estudiado. Logos es la palabra escrita inspirada por el Espíritu Santo, la cual establece la doctrina de nuestra fe, pero lo que está escrito permanece inerte hasta que nos es revelado a través de una palabra rema. Así, la palabra rema es una palabra de Dios para hoy, para una situación específica. Es el logos revelado para el ahora. Logos es la base sobre la que el río del Espíritu es establecido, mientras que rema carga los movimientos del Espíritu. Todo movimiento del Espíritu comienza con una palabra rema basada en un logos. Te pregunto, ¿quieres participar en el próximo avivamiento en la tierra? Tenemos que estar entrados en el río del Espíritu, que está fluyendo en el ahora. No hay excusa para que no le permitamos al Espíritu Santo moverse en nuestras vidas y ministerios. Logos es la base sobre la que fluye el río del Espíritu. El Espíritu Santo nunca hará nada que no concuerde, que no esté apoyado por su palabra, pero rema es la que la porta, es la que nos dirige, es la que porta los movimientos del Espíritu de Dios. Número 2, la naturaleza del Espíritu Santo es de constante movimiento. Desde el inicio de la creación,
El Espíritu ha estado moviéndose constantemente. Por ejemplo, en Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios nunca se quedó quieto, porque su naturaleza es infinita, al igual que su capacidad de moverse. En la iglesia primitiva del primer siglo, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo se mantenía en continuo movimiento y expansión, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo se mueve sin cesar de acuerdo a su naturaleza eterna. Él siempre está haciendo algo y continúa extendiéndose. Dios puede hacer algo fresco cada día, cada momento, por la eternidad. Siempre hay algo nuevo de Dios que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, generación tras generación. Alguien que va en pos de Dios y del siguiente movimiento del Espíritu nunca se aburrirá, jamás se acomodará ni se familiarizará con la unción, porque no querrá perderse lo próximo que Dios hará. El ámbito espiritual nunca permanece estático, porque el Espíritu Santo siempre está moviéndose. Por eso Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Número 3, el Espíritu se mueve dentro de nosotros. Cuando recibimos al Espíritu Santo, estamos destinados a fluir en los ríos eternos que emanan de nuestro interior. Recordemos que en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo en Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. La palabra interior en griego es la palabra koilia, que significa vientre o entrañas, y metafóricamente se refiere a la parte más íntima del ser humano, al corazón, que es el lugar donde el Espíritu de Dios mora a menudo. Y esperamos que el avivamiento venga de afuera o que un hombre o mujer de Dios nos impacte, pero el Espíritu Santo ya está en nosotros, esperando que entremos en su río. Recuerda que tú y yo fluimos en el mismo Espíritu que Jesucristo. Pedro, Pablo y los primeros apóstoles lo hicieron. Ellos entraban en las corrientes del Espíritu Santo para ministrar al mundo. La obra del Espíritu Santo se compara a ríos porque sus movimientos son constantes y fluyen llevando su vida. No es un pantano de agua estancada, oscura, putrefacta y sin vida. Pero tristemente, mucha gente religiosa ha convertido su vida espiritual en un pantano porque no hay vida. Hoy tú puedes decidir entre rendirte a los ríos del Espíritu Santo, los cuales están llenos de sanidad, liberación, transformación, o permanecer en el pantano de la religiosidad y la tibieza espiritual. Por eso, ¿qué escoges hoy? Ahora, escucha esto. Número 4. El Espíritu Santo se mueve en la dimensión del sonido. Hechos 2, 1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Todo lo que procede de Dios viene a través de la dimensión del sonido. Su voz crea y trae cosas a la existencia como lo dice Génesis 1:3, y también la sustenta como dice Hebreos 1:3. Nada en la creación fue formado hasta que Él dijo que existiera. Así que la revelación de la nueva vida está en el sonido. Para usar un ejemplo del mundo físico, cuando una mujer embarazada quiere saber el estado de la vida que carga en su vientre, lo primero que su médico hace es buscar el sonido del latir del corazón a través de un ultrasonido. La Biblia nos enseña que nuestra fe viene de los sonidos del Espíritu, porque está escrito, Romanos 10:17, la fe viene por
el oír y el oír por la palabra de Cristo. Este principio también lo vemos durante los servicios en la iglesia, cuando Dios se mueve inicialmente por medio de sonidos musicales, cánticos de adoración. Es el Espíritu hablando a través de vasos humanos. En esta temporada, Dios está levantando personas cuyas voces puedan desatar el río del Espíritu de diversas formas. Y no podemos confundir sus voces con otras que, aunque parezca que provienen del Espíritu, no son más que ecos. La voz de Dios en una persona será genuina solo cuando esa persona esté aprobada y ungida por Él. Cuando una voz es original, nadie más puede producir exactamente lo que esa voz produce. Si esa voz tiene la sustancia sobrenatural del Espíritu de Dios, las señales tangibles y visibles la seguirán. Debemos tener en cuenta que Dios no pone requisitos en cuanto a la trayectoria de la persona que Él usa. Puede venir de una aldea o una ciudad, de un país pobre o rico, puede ser intelectual o puede que no tenga títulos académicos. En cualquier caso, si la persona es aprobada y ungida por Dios, nada puede detener que el río del Espíritu fluya a través de ella. El diablo no puede ir contra aquella voz que porta el mover del Espíritu. Así que no es tiempo de recurrir a fórmulas humanas, sino de meternos en el río del Espíritu y participar en el poder y el avivamiento de Dios. Nuestras voces, inspiradas por el Espíritu Santo, traerán ese avivamiento. Lo que hace que un movimiento del Espíritu sea auténtico es el sonido que proviene de la boca de Dios, de su palabra. Y te quiero dejar con esto. Mañana concluiremos. Número 5. El Espíritu Santo se mueve en corrientes y olas. Durante la segunda mitad del siglo XX, hubo diferentes corrientes del Espíritu en la iglesia. Por ejemplo, en los años 60 hubo una corriente evangelística con sanidades, milagros impresionantes. En los 70 y 80 vimos una corriente del Espíritu que trajo la restauración de los dones proféticos. En los 90 hubo una corriente de liberación y además se restauró lo profético que trajo orden y gobierno a la iglesia. Y finalmente hubo una fuerte corriente del gozo del Espíritu, alabanza y adoración. En la primera década del siglo XXI, el mundo vio una corriente de la gloria de Dios y la manifestación de señales sobrenaturales. Pero lo triste es que muchos líderes se acostumbraron a ser usados en una o dos de esas corrientes y ahí se estancaron, sin seguir a la siguiente ola del Espíritu, incluyendo los movimientos que Dios está trayendo hoy. Cuando el Espíritu Santo fluye, lo que sostiene esa corriente es la gracia de Dios. Si su gracia se levanta o se detiene, pues con seguridad podemos decir que el río de Dios se ha detenido. En el momento en que la gracia de Dios se levanta de nosotros, de nuestro ministerio, el río de la unción y milagros deja de fluir y lo que queda es un ritual, una apariencia de Dios, pero sin poder alguno. La palabra de Dios en hebreo lo dice claramente, que no dejemos que ninguna raíz de amargura surja en nuestro corazón, porque podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en corrientes y olas cada vez que va a decir, revelar o hacer algo nuevo. Por eso, ay, quédate con esto. El fluir del río del Espíritu es omnipresente, eterno e inagotable. Vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento en este nuevo año 2025 que comienza y que podamos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida. El Señor nos ayudará siempre y cuando nos rindamos a Él. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios significa rendirnos
completamente a Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el único que puede hacer que el río, las olas del Espíritu fluyan es el mismo Espíritu. Por eso entendamos eso. El río, las olas y el fluir del Espíritu vienen de esos ríos internos que ya corren dentro de nosotros. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Tú eres nuestro pastor y eres nuestro Padre. Y también somos tus siervos y tú eres el amo. Como tu hijo, conozco tu voz. Como tu siervo, yo te sirvo. En el nombre de Jesucristo me arrepiento por desobedecerte y te pido que me perdones por todas las veces que no he oído ni obedecido tus intuiciones, impresiones o el testimonio interno de tu espíritu. Hoy, Señor, me niego a mí mismo, rindo mis inseguridades, mis temores, mis problemas, rindo lo natural para recibir lo sobrenatural por la ley del intercambio, como tú lo dices en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí los trabajados, cansados y cargados, tomen mi yugo y mis cargas. Y también como Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Espíritu Santo, crucificamos nuestra carne y tomamos la cruz como Jesús lo dice en Lucas 9:23. Y que tú seas quien llene, controle y sature nuestro ser interior con tu presencia. Rendimos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, para que tú vengas a ser más real para nuestra vida, más que todo lo demás. Morimos al viejo hombre, a la vieja naturaleza y los deseos pecaminosos y dejamos de caminar en la carne para caminar en el Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos llene en todas las áreas que han estado bajo control de nuestra carne. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija sobrenaturalmente en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, que tú nos guíes en todas las áreas de nuestra vida en este 2025, que tu Espíritu nos llene constantemente y como decía Juan el Bautista, que menguemos para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Crucificamos nuestro ego para que tú puedas vivir en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.